Amigas y amigos, el caso Ledesma, independientemente de que se esté a favor o en contra del procedimiento empleado para detener a Antonio Ledesma, lo que sí es indiscutible es que Ledesma, optó por traspasar la raya amarilla con su provocación, con sus actitudes privadas y públicas de abierto desafío al régimen constitucional. Privadas porque hay suficientes elementos que confirman la política subversiva con la que está comprometido el alcalde. Incluso los contactos de con efectivos militares que han informado al gobierno de esa actividad. En el ámbito público ha habido de parte de Ledesma reiteradas declaraciones en las que desconoce a los poderes públicos y a las autoridades electas democráticamente por el pueblo, destinadas a cuestionar la legitimidad del presidente Maduro, como es el caso del documento firmado por Ledesma, por Leopoldo López y por María Corina Machado, planteando una transición al margen del ordenamiento constitucional y donde se habla de un gobierno en fase terminal. El sector radical de la oposición, conformado por los firmantes de ese documento, se ubicó definitivamente en el terreno abiertamente subversivo, con el propósito de desafiar las leyes y la Constitución de la República. Sin duda que se trata de un acto deliberado, inducido por los sectores de la ultraderecha que en Washington juegan duro a la carta del derrocamiento de Maduro. Ante estas circunstancias, al gobierno venezolano no le queda otra alternativa que aceptar el desafío y adoptar medidas que demostrarán que está dispuesto a actuar con energía frente a la subversión, ante la peligrosa perspectiva de incurrir en omisión, lo cual sería fatal y estimularía la conjura. Quizá el procedimiento empleado al detener a Ledesma no fue el más apropiado, y el gobierno, a la hora de aplicar el poder de policía, debe ser extremadamente cuidadoso y ajustado a la ley, ya que en este aspecto es que se centra la crítica del sector opositor, exagerando los hechos ocurridos y difundiendo versiones sobre un supuesto atropello físico del detenido que no existió y que él reconoció en acta firmada luego de un examen médico. Conclusión. Sobre este episodio, el gobierno demuestra que no está dispuesto a seguir tolerando actitudes subversivas, encubiertas, que sectores de oposición adelantan en forma descarada y que de continuar su curso afectarían severamente a no solo el gobierno constitucional, sino al propio Estado. De ahora en adelante, esa oposición sabrá a qué atenerse y a su vez el gobierno debe actuar estrictamente ajustado a la ley y al respeto a los derechos humanos en cualquier procedimiento que realiza para dar respuesta a la subversión y al golpismo. Un segundo comentario. Insólito e inaceptable el asesinato en San Cristóbal del liceísta de 14 años, Yuber Roa. Nada lo explica y aún más, nada lo justifica. La reacción del presidente Maduro ante el inefable acontecimiento se corresponde con su condición de presidente democrático, sensible ante cualquier violación de los derechos humanos. Esa actitud del jefe del Estado debe plasmarse en una firme política encaminada a sanear a los organismos policiales y de seguridad. Mientras eso no ocurra, hay que adoptar una decisión que definitivamente prohíba que los organismos policiales y de seguridad, todos, absolutamente todos, sus miembros, sus integrantes, porten armas de fuego de cualquier tipo a la hora de preservar el orden público y encarar manifestaciones.
ni pistolas, ni revólveres, ni rifles, solo los escudos de protección de los agentes, bastones y gases lacrimógenos. Procedimientos como el que costó la vida al joven estudiante tachirense no se pueden repetir bajo ninguna circunstancia. Una pausa y al regresar converso con la canciller de la República, Delcy Rodríguez. Estás viendo José Vicente Hoy. Tu canal. Mi invitado de hoy, Delcy Rodríguez, canciller de la República. Bienvenida, Delcy. Gracias, doctor. Tú has dado muchas vueltas en los cargos del gobierno, ¿no? Ahora, este es muy particular, especialmente por el momento que está viviendo el mundo y Venezuela particularmente. Ahora, ¿cuál consideras tú que es el mayor desafío para tu gestión, pues? Cada vez el mayor desafío para Venezuela. Claro. Bueno, principalmente, doctor, en la defensa y la integridad de Venezuela. La promoción que nosotros podemos dar en el país, no solamente sobre la identidad cultural de Venezuela, que es riquísima históricamente, sino también lo que tiene que ver con el modelo que nosotros hoy estamos promoviendo y estamos defendiendo. Creo que ese es un modelo que choca con los estándares mundiales y con los estándares mundiales de centros imperiales, más no con los estándares mundiales de aquellos países que creen la reconfiguración geométrica del mundo en una promoción que sea definitivamente un modo de vida de prosperidad y de felicidad para los pueblos. Un tema que se suscita permanentemente y que forma parte del ataque prácticamente cotidiano es el que se refiere a los derechos humanos. Curiosamente por lo siguiente, porque nunca se ha defendido tanto los derechos humanos en Venezuela como en el proceso bolivariano, incluso consagrados de manera muy especial en la Constitución, y con reiteradas declaraciones tanto del presidente Chávez en muchas oportunidades como también del presidente Maduro. Se pudiera decir que una piedra angular de la política interna y exterior de Venezuela es precisamente los derechos humanos. ¿Por qué atacan por allí? Absolutamente los derechos humanos, como usted bien lo dijo, doctor. Quienes realmente fuimos víctimas de violaciones de los derechos humanos en el pasado, durante la Cuarta República, sabemos que no ha existido en la historia política de Venezuela un gobierno que haya promovido y defendido y estandarizado constitucionalmente los derechos humanos como lo hizo el comandante Chávez y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. La constitucionalización de derechos y garantías fundamentales del ser humano en la Constitución que no estaban contemplados en la Constitución de 1961. Creo que se hace un ataque de doble estándar, de doble moral, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Centros imperiales, como usted bien sabe, los Estados Unidos, donde la violación de los derechos humanos es una política de Estado, donde los ataques contra personas afrodescendientes, grupos étnicos, son una política de Estado. Cuando nosotros observamos las estadísticas allá, yo voy a referirme, por ejemplo, a un caso que realmente es escandaloso. Como usted bien sabe, los Estados Unidos de Norteamérica no suscribieron la Convención de los Derechos del Niño. Es una cosa realmente que debe llamar al mundo entero al escándalo, es una cosa terrible. Pero la pregunta de fondo es ¿por qué no se ha suscrito esa Convención de los Derechos del Niño? Aquí yo le traje, esta es una de las razones, por ejemplo, para los que no lo saben, en los Estados Unidos el trabajo infantil se realiza en condiciones de esclavitud. Niños que trabajan más de 50 horas a la semana sin remuneración alguna. Tenemos cifras también escandalosas, más de 100.000 niños inmigrantes y afroamericanos trabajan en condiciones de precariedad. Es decir, está como una política de Estado la esclavitud de niños. Y esa es la razón principal por la cual los Estados Unidos pues no ha suscrito la Convención de los Derechos de los Niños. Una cosa que debería llamar a la reflexión al mundo entero, sobre todo un país que pretende erigirse como el policía juzgador de otras naciones sobre materia de los derechos humanos. Lo otro tiene que ver con
el caso de la discriminación racial. Recientemente veíamos incluso la declaración del director del FBI, no estamos hablando de un círculo bolivariano, estamos hablando del director del FBI diciendo que en los Estados Unidos hay una política marcada de discriminación racial. Hemos visto casos realmente escandalosos. Yo traje por aquí unos ejemplos de jóvenes afroamericanos que han sido golpeados, que han sido asesinados y por cuerpos policiales, por cierto, y ninguno de estos policías estadísticamente ha sido condenado. Hace 2 días el Departamento de Justicia, por cierto, absolvió al asesino de un policía comunal, al asesino de un joven de 17 años de descendencia afroamericana. Pero cuando nos vamos al tema de la comunidad penitenciaria, es aún más escandaloso. 2,5 millones de personas están privadas de libertad en los Estados Unidos. Por cierto, el país con mayor índice de privados de libertad en el mundo entero. Los Estados Unidos suele lucirse en ser algo de lo más grande en el mundo por todas sus estadísticas, pero lamentándolo mucho, estadísticas negativas. De esos 2,5 millones de personas que están privadas de libertad en los Estados Unidos, el 37% se refiere a afroamericanos. Pero más terrible aún, cuando llegamos al tema de las sentencias, quienes son condenados, el 60% son personas afroamericanas. Cuando nos vamos al tema de la pena de muerte, bueno, una cosa terrible. Las estadísticas señalan que el 75%, escúchese bien, el 75% personas que son condenadas a pena de muerte son de descendencia afroamericana. Un país marcado realmente por la discriminación racial. Conclusión. En esta materia, los gobiernos de Estados Unidos no tienen autoridad moral. Conclusión, lo peor que tiene la clase política de los Estados Unidos es su doble estándar para juzgar, pero no para verse y no para ver los terribles problemas que tiene en sí misma como sociedad. Aquí la oposición sostiene que en este momento Venezuela es un país aislado, ¿no? Hace declaraciones muy contundentes en ese sentido e invoca las reuniones del Parlamento Europeo, por ejemplo, o declaraciones en algunos países como España, etcétera, ¿no? Y le atribuyen un peso fundamental, ¿no? ¿Está aislada o no Venezuela en el contexto mundial? Absolutamente. Lo que pasa es que si usted ve la política desde su ombligo, a lo mejor su ombligo le está informando algo que es completamente erróneo. Cuando nosotros vemos el apoyo, además reiterado, de los bloques regionales, de UNASUR, de CELAC, de ALBA, de Mercosur, del G77 más China, de los BRICS, los países no alineados, bueno, es prácticamente mayoría en el mundo. Ahora, ¿quiénes venden esa mentira sobre Venezuela? Los centros imperiales mediáticos. Sobre el mundo, no solamente contra Venezuela, sobre el mundo se ha desatado, doctor Rangel, una campaña de los poderes hegemónicos mundiales, el poder financiero, el poder económico, el poder mediático, el poder cultural a través de esa maquinaria cultural y opiniática llamada Hollywood, todo, y el poderío obviamente militar. Yo decía en mi discurso en las Naciones Unidas recientemente esta semana en el Consejo de Seguridad que el gasto militar total mundial asciende a 1.747 billones de dólares y de ese monto global solamente el 37% está distribuido o concentrado en los Estados Unidos. De tal forma que todos estos poderes se han alineado no solamente contra Venezuela, que sabemos que hay una arremetida tremenda y después yo lo voy a mostrar en números, sino contra el mundo entero, porque bajo excusa o bajo teatro, vamos a llamarlo hollywoodense, como también se reveló recientemente en una noticia donde decía, también por cierto por el FBI, que habían encontrado un estudio en Hollywood donde se grababan escenas de estas atrocidades que está cometiendo este grupo terrorista en el Medio Oriente. Bueno, desde esa hegemonía de intereses imperiales se venden terriblemente mentiras sobre Venezuela. Ahora, en un país que está siendo objeto de una agresión permanente, sistemática, ¿no? Una guerra permanente. Diario, ¿no? El cargo que tú tienes, Canciller de la República, debe trazar una política de acuerdo con esa situación, ¿no? En este contexto, ¿cuál es la política de la Cancillería? No puede ser la política tradicional de una Cancillería de un país que no tiene esos problemas, ¿no? Estamos indudablemente en una emergencia y hay que dar respuestas inteligentes, apropiadas
a esa situación? A grandes rasgos, ¿cómo lo defines tú? Fíjese, yo creo que lo principal, hay algo muy importante que debe llamar a la reflexión a la comunidad internacional. Este año se cumple el 70 aniversario de la vigencia de las Naciones Unidas. La pregunta es si esa normativa internacional, si esos propósitos y principios están aún vigentes. Y es allí donde yo creo que Venezuela tiene que jugar un papel en la defensa de esa multilateralidad, de esa institucionalidad jurídica, porque existen principios, existe el derecho internacional público del cual nosotros tenemos que aferrarnos. Cada vez que sucede una acción unilateral de estas potencias imperiales o de los Estados Unidos, cada vez que ocurre una acción unilateral, se está negando la vigencia de las Naciones Unidas. ¿Con qué continuidad esa agresión? ¿En qué forma es viene permanente. creciendo? Nosotros hoy, ¿Tienes alguna estadística sobre Bueno, por supuesto, fíjese. El año pasado, en el año 2014, nosotros clasificamos declaraciones injerencistas de los Estados Unidos sobre Venezuela. Solamente sobre Venezuela, son vocerías oficiales. El año pasado tuvimos 103 declaraciones injerencistas. Solamente en lo que va de este año, enero y febrero, llevamos injerencista 65. quiere decir que se meten en los asuntos En internos. los asuntos internos. Recordemos que el principio de no intromisión en los asuntos internos de la política de un país, que responde además al principio de la independencia, al principio de la soberanía de los estados, fue concebida en el 20º aniversario de las Naciones Unidas. Es un principio permanentemente violentado y nosotros reiteradamente así lo denunciamos. Creo que nosotros tenemos una legalidad a la cual defender y con la cual basarnos para la defensa de nuestra patria. En esa situación, realmente tenemos la estructura de la Cancillería apropiada para esa emergencia. Yo pienso que nosotros, en la coyuntura actual, vamos hacia un proceso de reforzamiento institucional. Y es un reforzamiento institucional, como lo ha dicho el presidente Maduro, nosotros propugnamos una diplomacia de paz. La diplomacia bolivariana tiene que ser la esencia, la diplomacia de la paz. Nuestra posición, por ejemplo, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es una política de paz. Nosotros abogamos por la solución pacífica de los conflictos en el mundo. Está demostrado, doctor, que todas las acciones que se han emprendido, bien sea ataques preventivos o bien sea ocupaciones, invasiones militares, para combatir el terrorismo en el mundo, ha generado más terrorismo. Eso está señalado así en las estadísticas. El número de muertos supera incluso el número de muertos provocados directamente por el terrorismo. De tal forma que usted me pregunta sobre la institucionalidad de la Cancillería venezolana. Yo creo que el comandante Chávez nos dejó unos anillos de protección muy importantes, que son nuestros anillos regionales, que es UNASUR, que es la CELAC, que es el ALBA, y que en última instancia constituyen la diplomacia bolivariana de paz. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Y al regresar, quiero que toquemos algunos temas que se ventilaron o que se plantearon con motivo del 70 aniversario de Naciones Unidas, donde tú tuviste una participación muy importante como la persona que en el Consejo de Seguridad representa a Venezuela, ¿no? Al regresar de la pausa, vamos a tratar esos temas. Estás viendo José Vicente Hoy. Más que un canal, tu canal. Desi, tuviste recientemente en una reunión del Consejo de Seguridad con motivo del 70 aniversario de la ONU. Previamente a ese evento, el presidente Obama dijo algo realmente insólito. Nosotros tenemos el ejército más fuerte del mundo. Ocasionalmente tenemos que torcer el brazo a los países que no quieren hacer lo que queremos que hagan. Si fallan otros mecanismos de presión, como económicos, diplomáticos, y en algunos casos militares, si no tuviéramos esta dosis de realismo, no podríamos alcanzar nada. Pero fíjate, ahí me dejó facto lo que dijo el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Él dijo lo siguiente de manera textual: la soberanía de los estados no puede frenar
a la comunidad internacional a la hora de actuar para prevenir conflictos o proteger a la población. Yo no vacilaría de calificar esto como algo así como la doctrina Ban Mun-Kin, ¿no? Que curiosamente aparece casi simultáneamente con esa declaración atribuida a Obama, ¿no? Y que abre, a mi manera de ver, abre las puertas a una liquidación total de la soberanía en el mundo y a darle derechos a las potencias a intervenir cuando les da la gana, porque no hay ningún tribunal en el mundo, no hay ninguna asesoría, ningún mecanismo que diga cuándo pueden o no intervenir, sino cuando ellos lo deseen, cuando les da la gana, ¿no? Sí. Bueno, tú hablaste allá en Naciones Unidas, escuché parte de tu discurso, me pareció excelente. Recientemente hemos escuchado declaraciones belicistas del torcedor de brazos que confirma, y así lo denunciamos, la violación al derecho internacional público y a los propósitos y principios que inspiran a esta organización y a su carta. Es un tema en este momento sumamente importante, pues. Fíjese, sobre el torcedor de brazos, como hemos llamado al presidente Obama, porque bueno, él mismo se denominó el torcedor de brazos, ¿no? Digo, yo tengo el ejército más poderoso del mundo y por lo tanto voy a torcerle el brazo a aquellos gobiernos que no acaten lo que nosotros queremos, nuestros intereses hegemónicos. Esa no declaración lo dijo ni Teddy Roosevelt, no, ni Bush, ni Nixon, es verdaderamente insólito. Vivimos una época de pretensión de anulación de la institucionalidad internacional. Por eso cuando usted me preguntaba cuál es nuestra política, la defensa del derecho internacional público que rige las buenas maneras, la amistad y la cooperación entre los países. Pero volviendo al tema del torcedor de brazos, eso hay que tener lo siguiente en cuenta. Él da esa declaración 1 o 2 días después que el Departamento de Estado saca un comunicado sobre Venezuela en los mismos términos. El comunicado, su primer párrafo decía, casi textual, considerando que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, no ha hecho lo que otros gobiernos le hemos señalado, figuras relevantes y expertos, por lo tanto hemos activado las sanciones a las cuales estaban expuestos determinados funcionarios. Bueno, después vienen unas declaraciones del secretario de Estado, John Kerry, donde dice que ellos tienen que encauzarnos a nosotros. Ahora, estas declaraciones son un poco contradictorias entre ellos mismos. Porque por un lado le dicen al mundo que ellos no se meten en los asuntos internos de ningún país. Claro. Pero cuando usted dice que tiene el ejército militar más poderoso del mundo y que va a torcerle el brazo, bueno, usted se está entrometiendo en los asuntos internos de otro país, ¿no es así? Cuando usted ve este tipo de estadísticas, usted dice, bueno, pero señor, póngase de acuerdo, ¿se mete o no se mete en los asuntos internos de otro país? Pero esa declaración del presidente Obama, del torcedor de brazos, como usted dice, bueno, se vincula a esta otra declaración del secretario general de las Naciones Unidas. Ahorita está ocurriendo algo muy, muy peligroso y nosotros queremos alertar a la comunidad internacional, no solamente contra Venezuela, sino contra el mundo entero, porque se está preparando en los Estados Unidos, el presidente Obama va a solicitar una especie de autorización para atacar, no importa cuál país. Es una especie de ataque innominado. Normalmente las autorizaciones que da el Congreso para invasiones, para guerras, la da de forma nominada. Contra X país, contra este pueblo. Está usted autorizado a ir a masacrar a cientos de miles de ciudadanos en tal sitio. ¿No? Entonces nosotros hablamos, sí, obviamente, la torcedura de brazos corresponde a una nueva política belicista de los Estados Unidos y esperamos que la institucionalidad multilateral no esté plegada a esa doctrina, digamos, que está buscando innominadamente, sin saber a qué países se va a atacar, que tenga la autorización para esos fines. Creemos nosotros y lo vinculamos además a las excusas de grupos terroristas que además fueron armados, fueron equipados y fueron entrenados por los Estados Unidos, es ahora la excusa para ir a invadir no importa cuál país. Es una cosa que tiene que llamar realmente a la preocupación a la comunidad internacional. Si a eso sumamos esta declaración, no vacilaría en calificada de despreciable del secretario general de la ONU, en el sentido que está expresado, hay un reforzamiento de esa aventura. Completamente, ¿no? Completamente. Yo lo decía, nosotros no podemos hablar de vigencia de las Naciones Unidas, del mantenimiento de la paz
y la seguridad, cuando a través de estas doctrinas y a través de estas posiciones, lo que hemos creado, hemos hecho del mundo un mundo mucho más inseguro y un mundo mucho más violento. Esto deroga prácticamente el principio de soberanía. Deroga el principio de igualdad soberana de los estados, Claro. que fue además adoptada en el 25º aniversario de las Naciones Unidas. Ahora, otro tema. Es muy importante este proceso de reformulación de la relación Cuba-Estados Unidos, ¿no? Con todos los déficits que puede tener, porque hasta ahora no se ha llegado a las cuestiones fundamentales. Por ejemplo, eliminar el bloqueo, que no es una cosa que depende del presidente de Estados Unidos, sino de un Congreso que no controla él, ¿no? Raúl Castro en uno de sus discursos habló de la reivindicación de Guantánamo también. Infinidad de cosas, pues. La deuda inmensa que tiene el Estado norteamericano o la nación norteamericana con un país que estuvo más de 50 años bloqueado, ¿no? Los daños de tipo económico para ese país. Bueno, pero entonces, de todas maneras, hay un proceso de diálogo, ¿no? Que todos los que somos partidarios del diálogo no tenemos por qué objetarlo. Ahora, en ese contexto de esa nueva relación que hay Estados Unidos-Cuba, ¿cómo queda Venezuela? ¿No? ¿Desmarcada? O, bueno, estoy ante la canciller. Dime tú cómo. Fíjese, recientemente en la cumbre de la CELAC. Perdón, porque además ya empiezan a correr las intrigas. Claro, por supuesto. La CELAC que se celebró en Costa Rica. El presidente Raúl Castro hizo una exposición, yo diría que histórica, sobre lo que significa este proceso de negociación con los Estados Unidos. ¿Qué quedó claro en esa intervención del presidente Raúl Castro? Que la dignidad del pueblo de Cuba no está en negociación, que por encima de los principios no va a pasar esta negociación. Y dijo, nosotros vamos a un proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas, pero no serán plenamente hasta que no se retire el tema de Guantánamo, hasta que no se indemnice a las víctimas de este bloqueo criminal contra el pueblo de Cuba, hasta que no se nos excluya de la lista de terroristas que todos los años pues son incluidos en esa lista, hasta que no se retire la interferencia en las telecomunicaciones, es decir, una serie de condiciones que ha puesto dignamente además el pueblo cubano y al cual nosotros acompañamos, no solamente como venezolanos, sino también que en el marco de ese mecanismo hermoso de cooperación y solidaridad como es la CELAC, nosotros ratificamos y adoptamos una declaración apoyando al pueblo de Cuba y a su gobierno en este proceso de negociación. Así que mal podría verse Venezuela como objetando ese proceso. Nosotros, insistimos, acompañamos a la decisión del gobierno de Cuba y acompañamos también al pueblo de Cuba en su histórica resistencia contra estos intereses hegemónicos e imperiales. Kerry, ese personaje, bueno, no quiero definirlo en este momento, ¿no? Dijo que a nosotros nos preocupaba, nos molestaba este proceso de acercamiento en las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. ¿Nos molesta, verdad? Pero para nada. Lo que pasa, yo ayer le decía al secretario John Kerry, fíjese, hay que leer sobre la historia de los pueblos, porque si hay algo que ha demostrado el pueblo de Venezuela, cuando nosotros decimos que es digno heredero de nuestro libertador Simón Bolívar y de Hugo Chávez, si algo ha demostrado el pueblo de Venezuela es que su vocación es esencialmente antiimperialista. Cuando yo le digo que tiene que leer más sobre la historia de los pueblos, es para que antes de que tomen cualquier tipo de acción de desquiciada naturaleza, piensen bien en los procesos. Cuando él afirma algo como eso, obviamente no se leyó la declaración de la CELAC de Costa Rica, la tercera cumbre de jefes de Estado de la CELAC en Costa Rica, donde todos los países de la CELAC adoptamos una declaración apoyando el proceso de negociación en los términos planteados por el gobierno de nuestra hermana y querida Cuba. Parece que lee muy poco, ¿no? Quizás sus asesores, porque yo entiendo el tiempo de los cancilleres es muy corto, y él va de guerra en el mundo, y a lo mejor los asesores que tienen que ver con el hemisferio americano no lo están asesorando o no lo están informando oportuna y debidamente sobre lo que está ocurriendo acá. Tu pronóstico sobre el país.
Yo siempre he creído firmemente que Venezuela, no solamente lo creo, tengo la seguridad por lo que es Venezuela, es un país con grandes potencialidades desde todo punto de vista, naturales, humanos, en sus riquezas económicas, y sobre todo un país que a mí en lo particular me enorgullece, incluso en los momentos de mayor dificultad, tener el privilegio no solamente de representarla, sino de defenderla con todo el peso que pueda tener mi alma y mi corazón, y sobre todo mi razón, porque somos un país de una gran identidad cultural, pero sobre todo de una gran convicción histórica y, como le refería, de una gran vocación antiimperialista, y eso para mí es motivo de orgullo poder llevar ese mensaje por el mundo. ¿Esa es su principal fortaleza? Yo creo que para poder ser una patria libre e independiente, sí lo es, porque está en el centro de la posibilidad de nosotros poder decir que aquí manda, gobierna el pueblo de Venezuela y no potencia extranjera alguna. Creo que esa es su mayor fortaleza, sí. Muchísimas gracias, ¿sabes? Gracias a usted. Agradezco mucho y mucha suerte. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Más tu canal, tu canal. Y ahora los confidenciales. Estudio realizado por la International Consulting Service, ICS. Ficha técnica. 1.300 entrevistas en los estados Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Sucre, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia, del 10 de febrero al 20 de febrero de 2015. Según su opinión, ¿cuál es el principal problema que tiene el país? Inseguridad, 50.4. Desabastecimiento, 25.3. Inflación, 10.2. Desempleo, 5.2. Vialidad, 2.3. Educación, 1.2. Viviendas, 1.1. Transporte público, 0.7. Otros, 2.1. No sabe, no responde, 1.8. ¿Cuál es su perspectiva sobre la situación económica del país en la actualidad? ¿Cree usted que mejorará o empeorará? ¿Mejorará mucho? ¿Mejorará algo? 56.4. ¿Empeorará algo? ¿Empeorará mucho? 40.2. No sabe, no responde, 3.4. ¿Cuánta confianza tiene usted en el gobierno del presidente Maduro para mejorar la economía? Mucha confianza, algo de confianza, 57.2. Algo de desconfianza, mucha desconfianza, 37.1. No sabe, no responde, 5.7. Si las elecciones parlamentarias fueran el día de hoy, ¿usted por qué votaría? Por los candidatos afines al PSUV y sus aliados, 43.6%. Los candidatos afines a la MUD y sus alianzas, 31.6%. Indecisos, 24.8%. El portavoz de la Casa Blanca, Joseph Earnest, declaró la semana pasada que los Estados Unidos analizan las herramientas disponibles para reconducir las acciones del gobierno ante la situación venezolana. ¿Cuáles son esas herramientas? Avanzar con el bloqueo que ya tiene manifestaciones concretas, una nueva lista de funcionarios del gobierno y dirigentes del chavismo con sanciones, aumentar la ayuda económica a la oposición venezolana, acelerar planes subversivos que están elaborados. Lo importante ante esta situación es saber si el gobierno nacional está preparado para enfrentar la escalada de amenazas y adoptar las necesarias previsiones. El presidente Juan Manuel Santos le pide al gobierno venezolano garantías procesales y respeto al debido proceso en el caso de Antonio Ledesma.
El presidente colombiano sabe que esos derechos los tiene garantizados el líder del partido Alianza Bravo Pueblo. ¿Qué busca entonces con ese pronunciamiento el presidente Santos? Dar respuesta a la presión que sobre él ejerce la derecha colombiana y en especial el expresidente Álvaro Uribe. Posiblemente, pero debe estar consciente de que está exponiendo las relaciones con Venezuela. Dos posiciones se abren paso en la MUD. Primero, acelerar el deslinde entre aquellos que promueven salidas violentas a la crisis y los que consideran que el esfuerzo tiene que concentrarse en la lucha de carácter electoral. Dos, aquellos que sienten la ausencia de Ramón Guillermo Veledo en la coordinación general ante el fracaso de los que promovieron un cambio en el cargo en función de la política de subir los cerros, que hasta ahora no ha dado resultado. Pregunta: ¿cuál es la razón por la que el kilómetro de tubería de gas que en el exterior cuesta $300.000, en Venezuela cueste $1 millón? Se trata de un sobreprecio del que se benefician unos cuantos vivos. La consultora IHS Inc. es una fachada de inteligencia y análisis del MI5 británico, que en combinación con la CIA ha estado operando en el Medio Oriente con la finalidad de derrocar al mandatario sirio y mantener bajos precios del barril del petróleo. La IHS Inc. asesora tanto a los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra como a la OTAN. Entre otros factores, aliados en las actividades señaladas, está actualmente actuando en Venezuela. Roger Noriega, el inefable agente de la CIA conectado a turbias operaciones financieras, se ha convertido en una especie de asesor y vocero oficial de la oposición venezolana en Washington. Ejemplo: en reciente artículo Reconstruyendo Venezuela, señala que el viaje de Maduro a China fue un fracaso humillante, que los militares están reconsiderando el reto de reprimir manifestaciones, que las políticas desastrosas de Chávez estrangularon el sector privado, que Maduro debe destinar una enorme cantidad de recursos en programas sociales para evitar disturbios, que hay que evitar el vacío de poder en Venezuela y que Washington y los gobiernos regionales deben apoyar los esfuerzos de los venezolanos de buena voluntad para comenzar la transición. Es decir, Noriega recoge todas las infamias contra el país que le hace llegar la oposición. Denuncia: soy paciente del Hospital Clínico Universitario y debo decirle que en esta institución se presenta una grave falla en los últimos 6 meses. El laboratorio no tiene tubos de ensayo para tomar muestras de sangre a los pacientes. Por esta razón, el laboratorio se ha visto obligado a suspender las consultas. También presentan fallas con los reactivos, por lo que son suspendidas las diferentes pruebas que solicitan los médicos. Esta grave problemática afecta al conglomerado de pacientes que asistimos a la institución, creando problemas a nuestra economía debido a que los exámenes en laboratorios privados son muy costosos para poder sufragarlos. La firma del denunciante está en depósito, lo mismo que su cédula de identidad. Los ataques de la derecha internacional tienen actualmente 2 blancos. Uno, prioritario, el gobierno bolivariano de Venezuela, al que le disparan con todo. Otro, el partido español Podemos, que surgió como fenómeno ante la debacle del bipartidismo en España y que amenaza con obtener una importante victoria electoral. Lo que ocurre refleja los cambios que se están operando en la política y su renovación, como también acaba de suceder en Grecia, con la victoria electoral de la izquierda, que le crea un grave problema a la llamada política de austeridad que maneja la troika europea que domina el sistema financiero. Nuevos tiempos y nuevas realidades. El gobierno norteamericano anunció
la venta a países aliados de los famosos drones, aviones no tripulados y superarmados. Se trata de un arma poderosa con efectos letales, que además facilita la realización de operaciones que pueden ser disimuladas. ¿Acaso forman parte de las nuevas herramientas a las que recurriría Estados Unidos en casos especiales y en el contexto de una guerra de cuarta generación? Un amigo chileno, gran periodista, director de la revista Punto Final y prisionero durante años de la dictadura de Pinochet, Manuel Cabieses, me escribe lo siguiente, comillas, es feroz la campaña contra el gobierno venezolano. Habla de Chile. Los medios están volcados al tema a propósito de la detención de Ledesma. En lo político, el frente antichavista va desde socialistas a derecha extrema. Habrás visto algunas declaraciones de esos papagayos que rivalizan en mala fe e hipocresía. El tema les sirve para esquivar las denuncias de corrupción que afectan tanto a los partidos de derecha como a los de gobierno aquí en el país. Cierra comillas. Abrazo, Manuel Cabieses. Confidenciales al cierre. Monitor País, Interlaces, confidencial reporte ejecutivo. Ficha técnica, 1.200 entrevistas en todo el país del 6 al 12 de febrero 2015. Resultados. Percepciones acerca de la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno de los Estados Unidos opine acerca de lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela? En desacuerdo, 62%. De acuerdo, 36%. No sabe o no contesta, 2%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno de los Estados Unidos imponga sanciones a funcionarios venezolanos? En desacuerdo, 64%. De acuerdo, 29%. No sabe o no contesta, 7%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno de los Estados Unidos ejecute una invasión a Venezuela si ocurriera un estallido social? En desacuerdo, 92%. De acuerdo, 6%. No sabe o no contesta, 2%. En general, ¿usted tiene una opinión favorable o desfavorable del gobierno de los Estados Unidos? Desfavorable, 55%. Favorable, 29%. No sabe o no contesta, 16%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo por su canal Televen.